El miedo ha sido, y siempre será, el asesino más silencioso de los sueños. No deja sangre, pero deja almas vacías. No hace ruido, pero su presencia pesa como una cadena invisible que nadie ve, excepto tú. El miedo no actúa como enemigo declarado. No golpea la puerta y te dice, vengo a destruirte. El miedo es más inteligente. Se cuela en tus pensamientos. Susurra en tu oído. Se disfraza de lógica. Se disfraza de no es el momento. De mejor espera. De y si no sale bien. Y así, sin necesidad de gritar, sin necesidad de violencia, te convence de quedarte justo donde estás, de apagar tu fuego, de vivir a media luz, de observar cómo otros avanzan mientras tú sigues ensayando. El miedo no es un monstruo externo, es una construcción interna, una prisión construida ladrillo a ladrillo con tus propias dudas, tus heridas no resueltas, tu voz interna saboteadora, y las mentiras que aprendiste a repetir como si fueran verdades. Déjame contarte algo que descubrí tras décadas estudiando el poder humano. Nadie nace valiente. Nadie. No importa cuán fuerte, cuán exitoso, cuán imponente parezca alguien. Todos, en algún punto, han sentido el corazón temblar, la voz quebrarse, el cuerpo paralizarse frente a lo desconocido. La diferencia no es sentir miedo, es no rendirse ante él. Es entender que el miedo no se elimina con frases bonitas, ni con visualizaciones vacías, ni con discursos motivacionales de 5 minutos. El miedo se destruye con estrategia, con conciencia, con entrenamiento mental. Y eso es lo que quiero mostrarte hoy. No un truco, no una promesa fácil, sino un mapa mental claro y poderoso, que te lleve desde la parálisis hasta la acción, desde el y si sale mal, hasta el lo hice aunque temblaba. Porque el miedo nunca se va por completo, pero sí puede dejar de gobernarte. Si puedes aprender a mirarlo a la cara, y avanzar con él detrás, en silencio, como un sirviente, no como un tirano. Y si tú estás cansado de frenarte justo antes de saltar, de dejar pasar oportunidades por miedo al rechazo, al error, a la mirada ajena, entonces este canal no es solo para ti, es tu nuevo campo de entrenamiento. Suscríbete ahora mismo, no porque estés listo, sino porque estás harto de vivir como si no lo estuvieras. Aquí no venimos a fingir que no sentimos miedo, aquí venimos a aprender a caminar con él, a construir a pesar de él, a liderar desde adentro, aunque el corazón esté latiendo con fuerza. Este canal no es para cobardes, es para los que, aunque tiemblen por dentro, ya están listos para tomar el control de su vida. Y ese control empieza hoy. El miedo es una mentira que parece real. No es un hecho, no es una amenaza física inmediata, no es una sentencia escrita en piedra, es una proyección. El miedo no te está mostrando el futuro, te está mostrando tu interpretación del futuro. Y eso es muy distinto. Cuando sientes miedo, no estás viendo lo que va a pasar, estás viendo lo que crees que podría pasar. Estás proyectando la pantalla de tu mente una película que aún no existe, pero que tu sistema nervioso empieza a experimentar como si fuera real. Y ahí es donde el miedo gana poder, no por lo que es, sino por lo que tú crees que es. El miedo es imaginación sin dirección, una narrativa mental que, en lugar de empujarte, te paraliza. No se basa en datos, se basa en distorsiones. No opera con lógica, opera con sombra. Y mientras más la ignores, más crece. El miedo se alimenta del silencio, de tu silencio, de tu evitación, de tu incapacidad para mirarlo de frente y decirle, sé que no eres verdad, sé que eres solo una posibilidad, no una certeza. ¿Sabes por qué el miedo muchas veces desaparece después de actuar? Porque la acción lo desnuda, la acción lo deja sin disfraces, lo expone como lo que siempre fue. Una mentira emocional envuelta en ansiedad. Por eso, cuando nombras tu miedo, cuando lo sacas de tu mente y lo pones sobre la mesa, cuando lo escribes, lo describes, lo desmenuzas, lo enfrentas, y cuando lo enfrentas con claridad, se desinfla, porque no hay nada más poderoso que decir en voz alta, tengo miedo de esto. Y luego preguntarte, ¿qué evidencia real tengo de que eso va a pasar? La mayoría de las veces, la respuesta es, ninguna, y aún así, lo creías como si fuera la única verdad posible. El miedo se sostiene gracias a tu mente no entrenada.
Se fortalece cuando tú le cedes el micrófono interno, cuando le das poder de decisión, cuando confundes su volumen con autoridad. Pero tú puedes cambiar eso, no eliminando el miedo, eso no es necesario, sino entendiendo su estructura, entendiendo que lo que sientes no es señal de que estás en peligro, es señal de que estás a punto de crecer, porque el miedo siempre aparece antes del siguiente nivel, antes de una conversación importante, antes de tomar una decisión grande, antes de subir un escalón que te cambia la identidad. Y si tú te entrenas para verlo como lo que es, una sombra mental, no una realidad objetiva, entonces dejas de obedecerlo y empiezas a superarlo. El miedo no se vence con fuerza, se vence con claridad. Y esa claridad no llega sola. Llega cuando tú decides dejar de esconderlo y empiezas a enfrentarlo con los ojos abiertos. Acción rápida, el antídoto definitivo. La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento, ni porque les falte capacidad. Fracasan porque esperan. Esperan a que llegue el momento perfecto. Esperan a que el miedo desaparezca. Esperan a sentirse más preparados. Esperan que algo allá afuera se alinee mágicamente antes de moverse. Y en esa espera, se les va la vida. Te lo digo claro, nunca vas a sentirte 100% listo. Nunca. Y si sigues esperando esa sensación, seguirás congelado mientras el tiempo se escapa. Porque el miedo no se va antes de actuar. Se va durante la acción. No te abandona porque lo ignoras. Te abandona porque lo enfrentas. Y lo enfrentas con movimiento. El mayor error que comete la gente es suponer que necesita motivación antes de actuar. Pero no. Lo que necesitas es decisión. Y movimiento inmediato. Porque la acción rápida es una espada. Una espada que corta la parálisis mental. Una espada que atraviesa la niebla de dudas. Una espada que te demuestra, con hechos, no con suposiciones, que el monstruo que tanto temías era más pequeño de lo que parecía. Tú no necesitas más tiempo para pensarlo. Necesitas un paso. Ahora, aunque sea torpe, aunque sea imperfecto, aunque no tengas todo claro, porque la acción no solo genera resultados, genera identidad. Te convierte en alguien que hace, en alguien que avanza, en alguien que no negocia con el miedo. Y cuando tu mente empieza a verte moverte, empieza a respetarte. Y cuando te respetas, te desbloqueas. Así que deja de repetir el ciclo de pensamiento infinito. Deja de sobreanalizar. Deja de inflar tus miedos con silencio. Y haz algo. Ahora, como estés. Con miedo. Con dudas. Con nervios. Pero hazlo. Porque esa es la única forma de descubrir lo que realmente puedes hacer. No en teoría. No en tu cabeza. En el mundo real. Con resultados reales. Con movimiento real. La acción rápida es el antídoto definitivo contra la indecisión, contra el autosabotaje, contra la vida estancada que tantos aceptan como normal. Y no necesitas correr, solo necesitas empezar. Ahora, expon al miedo, sácalo de las sombras, porque lo que no se dice, se pudre por dentro, y no se nota al principio. Al principio parece un pensamiento más, una incomodidad pasajera, una idea tonta que decides no compartir, pero déjala crecer ahí, en silencio, en las sombras de tu mente, y te aseguro que terminará controlando tus decisiones más importantes. El miedo es como el moho, no necesita gritar para destruir, solo necesita oscuridad, solo necesita que tú no lo mires, no lo nombres, no lo cuestiones. Ese es su campo de juego, la invisibilidad, la evasión, la represión. Por eso te digo hoy, con toda la fuerza posible, expon al miedo, sácalo de donde se esconde, ponle nombre, hazlo visible, arrástralo fuera de su cueva mental, porque cuando te atreves a decir, tengo miedo de fracasar, tengo miedo al rechazo, tengo miedo de no ser suficiente, tengo miedo de estar perdiendo el tiempo, de que nada cambie, de estar solo, de no llegar, lo estás desarmando. Le estás quitando el aura de poder. Le estás arrancando el disfraz de monstruo. Le estás recordando a tu mente que el miedo no es un hecho, es una emoción. Y las emociones, cuando se exponen, se reducen. Pierden dramatismo, pierden control, pierden veneno. Pero si no lo haces, si no lo nombras, si no lo escribes,
Si no lo sacas de tu cabeza y lo pones frente a ti como lo que es, entonces el miedo seguirá manejando tu vida desde atrás. Y ni siquiera lo notarás. Solo sentirás que algo te frena, que algo te agota, que algo te apaga. Y ese algo no será otra cosa que una emoción no dicha, que se volvió identidad. Por eso escribe tus miedos, uno por uno, sin censura, sin filtros, sin intentar sonar fuerte. Sé honesto, brutalmente honesto. Tengo miedo de no lograrlo. Tengo miedo de quedarme atrás. Tengo miedo de no gustarle a nadie si muestro quién soy en realidad. Tengo miedo de perderlo todo si apuesto por lo que quiero. Ahora léelos, en voz alta, aunque suene ridículo, aunque te dé vergüenza. Hazlo en privado si es necesario, pero hazlo, porque cada vez que pronuncias un miedo en voz alta, cada vez que lo reconoces sin justificarlo, le estás quitando poder, le estás sacando aire, lo estás vaciando de magia oscura, y te estás reconectando con algo aún más fuerte, tu coraje. No el coraje perfecto, no el coraje hollywoodense, el coraje real, ese que tiembla, pero avanza, ese que se arrastra, pero no se detiene, ese que se sienta con sus miedos, y aún así sigue caminando, porque eso es lo que eres capaz de hacer, pero solo si primero lo expones, solo si lo nombras, solo si dejas de disfrazar tu miedo de silencio. Nada que escondes se resuelve, todo lo que nombras, se transforma. Así que escribe, habla, expón, y prepárate para ver cómo ese monstruo que te paralizaba no era más que una sombra mal entendida. Reprograma tu lenguaje interno, porque cada palabra que te dices, cada frase que repites en silencio, cada pensamiento que sostienes en lo profundo de tu mente, es un comando. No estás pensando, te estás programando. Estás escribiendo el código mental con el que vas a actuar, decidir, relacionarte y construir tu vida. Y aquí viene lo brutal. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan por el guión interno que arrastran desde hace años. Un guión que no escribieron con conciencia. Un guión lleno de frases heredadas, críticas mal digeridas, comparaciones tóxicas y juicios que nunca cuestionaron. No puedo. ¿Y si me sale mal? Seguro ya es tarde. No soy suficiente. ¿Te suena familiar? Esa no es tu voz. Es una hipnosis. Y tú la estás repitiendo cada día. Sí, te estás hipnotizando al fracaso. No con malas intenciones, sino por repetición inconsciente. Porque cada vez que aceptas esa narrativa, estás construyendo un muro invisible entre tú y tu potencial real. Y es hora de romperlo. No con motivación vacía, sino con una orden interna. Con un acto consciente de reprogramación. Cambia el guión. Ahora, con fuerza, con decisión, con repetición. No esperes a sentirlo para decirlo. Dilo hasta sentirlo. Dilo hasta que tu sistema lo acepte, hasta que tu cuerpo lo crea, hasta que tu energía lo sostenga. Repite con fuerza. Puedo aprender. Soy capaz. No necesito certeza, necesito coraje. Mi valor no se negocia. Mi historia no me limita, me impulsa. Porque tu voz interna es la única voz que nunca se calla. Y si no la conviertes en aliada, será tu verdugo. No importa cuántos aplausos recibas afuera. Si tu diálogo interno te sabotea, vas a vivir dentro de una prisión mental con los barrotes disfrazados de precaución. Pero cuando limpias esa voz, cuando la reeducas, cuando le enseñas a hablarte con poder y dirección, todo cambia. Tu postura cambia. Tu energía cambia. Tu ritmo cambia. Tus decisiones cambian. Porque ya no estás actuando desde una voz que te arrastra. Estás actuando desde una voz que te empuja, que te respalda, que te recuerda quién puedes ser incluso cuando el mundo entero dude. Y eso no se logra un día. Se logra repitiendo el nuevo guión cada vez que la vieja historia aparezca. Cada vez que sientas que vas a caer en lo mismo. Ahí es donde reescribes tu destino. En el momento exacto en que decides hablarte diferente. Así que hazlo ahora. Hazlo en voz alta. Hazlo frente al espejo si hace falta. Hazlo hasta que la voz de antes suene ridícula. Y la nueva voz suene como verdad. Porque lo es. Siempre lo fue. Solo que aún no te habías atrevido a hablarte como alguien que ya decidió ganar. Aprende del miedo. Es un maestro disfrazado. Nos han enseñado a huir del miedo. A evitarlo.
a etiquetarlo como enemigo, como si sentirlo fuera un fallo personal, una señal de debilidad, un error que hay que corregir cuanto antes. Pero déjame decirte algo que descubrí tras estudiar a cientos de mentes brillantes, líderes, empresarios, artistas, guerreros, atletas, sabios. El miedo no siempre es el enemigo. A veces, es la brújula. El miedo no siempre aparece para detenerte. Muchas veces aparece para señalarte exactamente hacia dónde debes ir. No para castigar, sino para empujar. No para sabotear, sino para mostrarte tu siguiente frontera. Y si sabes leerlo, si sabes escucharlo sin obedecerlo, el miedo puede convertirse en el maestro más brutal y más fiel que tendrás en tu camino de evolución. ¿Te da miedo hablar en público? Entonces ahí está tu próxima conquista. Ahí está el lugar donde te toca crecer. Ahí está el campo donde tu voz, tu poder, tu identidad necesitan afirmarse. ¿Te da miedo invertir? Entonces ahí hay un salto de fe pendiente, no financiero, espiritual. Un salto que te dice, confía, construye, apuesta por ti. ¿Te da miedo terminar esa relación, dejar ese trabajo, mudarte, exponerte, mostrarte como eres? Ahí mismo está la señal. No de retroceso, sino de expansión. Porque el miedo no aparece donde estás cómodo. Aparece donde tu alma intuye que hay algo más, pero tu mente aún no se atreve a llegar. Y esa es la frontera. Tu miedo indica tu límite, pero también te señala el camino hacia el otro lado. Y lo que está del otro lado no es caos. Es crecimiento puro. Es la versión de ti que ya existe, pero que necesita tu valentía para manifestarse. Tú no necesitas eliminar el miedo. No se trata de borrarlo. Se trata de usarlo, de convertirlo en radar, en guía, en recordatorio constante de dónde está tu siguiente nivel. Aprende del miedo, siéntate con él, hazle preguntas, escúchalo con madurez, y luego, con todo y miedo, muévete, porque cuando caminas en dirección a lo que temes, no solo descubres que era más pequeño de lo que parecía, descubres que tú eres mucho más grande de lo que pensabas. Rodéate de valentía. Porque aunque no lo notes a simple vista, el miedo es contagioso, se propaga en silencio, en gestos, en comentarios, en tonos de voz, en miradas nerviosas. Se filtra en una conversación donde todo parece lógico, pero en el fondo solo hay justificaciones disfrazadas de prudencia. El miedo se pega, se adhiere, se normaliza, y si tú no estás atento, si tú no estás firme, acabas respirando esa energía todos los días. Y creyendo que es tuya, pero no lo es. Es una infección del entorno, una herencia mental no cuestionada, una narrativa colectiva que te dice, mejor no lo intentes. Eso no es para ti. No vale la pena arriesgarse. Y si no haces algo, si no decides cortar ese ciclo, acabarás soñando pequeño, y actuando más pequeño aún. Por eso te lo digo claro, rodéate de valentía. Búscate un nuevo alimento mental, uno que fortalezca, no que debilite, uno que rete, no que consuele, uno que te eleve, no que te duerma. Escucha historias de superación, historias reales, crudas, donde alguien como tú atravesó la oscuridad y salió más fuerte, no porque fuera especial, sino porque eligió no cederle el alma al miedo. Háblate con gigantes. No me refiero a hablar literalmente con personas inalcanzables. Me refiero a inundarte con la presencia de los grandes. Léelos, obsérvalos, imita su postura interna, respira su filosofía, mira cómo piensan, cómo reaccionan, cómo enfrentan el caos con temple, porque eso se pega también. La valentía también es contagiosa, y cuando empiezas a consumir valentía, a rodearte de quienes ya cruzaron el puente, tu mente cambia, porque la mente se adapta a lo que consume. No distingue entre verdad y repetición, solo absorbe, solo se moldea con lo que la alimenta todos los días. Si la alimentas de miedo, se encoge. Si la alimentas de fuerza, lo débil se disuelve. Y no necesitas eliminar el miedo por completo, solo necesitas ahogar su voz bajo una dosis constante de coraje. Y ese coraje viene del entorno que eliges, de las palabras que dejas entrar, de los modelos que decides seguir, de los ejemplos que eliges mirar. Rodéate de valentía. Hazlo como acto de supervivencia mental, como acto de rebeldía personal, como acto de amor propio,
Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Y el miedo que no enfrentas hoy, mañana será el techo de tu vida entera. Crea una rutina de microcoraje, porque no necesitas destruir el miedo con una explosión. No necesitas una escena épica. No necesitas pararte en una tarima, gritar tus sueños, ni saltar al vacío en un acto de valentía cinematográfica. Lo que necesitas es constancia. Lo que necesitas es microvalentía, porque el miedo no vive en grandes eventos. Vive en los pequeños silencios, en las llamadas que no haces, en las ideas que no compartes, en los mensajes que borras, en las decisiones que postergas 5 minutos, todos los días. Ahí vive el miedo, escondido en lo mínimo, y ahí también es donde puedes empezar a vencerlo. No con fuerza desmedida, sino con repetición estratégica. Haz una cosa pequeña cada día que antes evitabas. Solo una. Llama, publica, di lo que piensas, pide lo que antes callabas, termina lo que siempre dejas a medias, manda ese correo, haz ese video, cierra esa conversación, da ese paso, porque cada uno de esos actos, aunque te parezcan insignificantes, es una demolición silenciosa, un golpe más contra la estructura del miedo, un ladrillo menos en la muralla que llevas años sosteniendo sin darte cuenta. Y poco a poco, con cada microacto, con cada dosis de coraje aplicado en lo real, tu identidad empieza a cambiar. Dejas de ser alguien que se esconde, y te conviertes en alguien que aparece. Dejas de ser el que pospone, y pasas a ser el que ejecuta. Dejas de ser quien observa desde la orilla, y te conviertes en el que se moja los pies, aunque el agua de miedo. Y eso es lo que cambia vidas. No el grito del primer día, sino la disciplina silenciosa de cada día. Una rutina de microcoraje, una práctica intencional, un entrenamiento diario donde tú te levantas con una sola pregunta en la cabeza. ¿Qué cosa pequeña estoy evitando? Y voy a hacer hoy igual. Y luego lo haces. Con nervios, con dudas, con la voz temblando si hace falta. Pero lo haces. Porque sabes que cada vez que actúas a pesar del miedo, el miedo pierde poder, y tú ganas autoridad sobre ti. Así que deja de esperar el momento perfecto para sentirte valiente. Empieza a hacerlo ahora, no a lo grande, a lo real, con microvalentía aplicada, día tras día, hasta que el miedo no tenga ya donde esconderse.